cómo salí adelante después de enterarme que mi hija tenía una enfermedad que no tenía cura. Hola, ¿cómo están? Me presento primero que nada. Mi nombre es Ivonne Moreno, soy coach facilitadora y es un gusto para mí darte la bienvenida a este gran espacio, en donde comparto mis vivencias que espero te dejen un mensaje positivo a tu vida. Y el día de hoy quiero comenzar con platicarte una historia, un momento difícil que marcaría mi vida y quiero compartírtela. Mi esposo y yo estábamos muy emocionados porque nos habían dado la noticia de que tendríamos una bebé, que era una nena, y la emoción era tan grande que empezamos a planear todo, ya se imaginarán. Y cuando ella nació, sin duda todo era felicidad. Verla nos llenaba de luz y amor. El abrazarla, el contemplarla, el ver cómo su sonrisa, la sonrisa que dibujaba su rostro, todo era maravilloso. Pero cuando ella cumple 2 años, empezamos a notar como una pequeña manchita en la frente empezaba a crecer. Al principio no le dimos importancia, pensamos que era algún lunar y nada más. Pero fue hasta que esa pequeña manchita empezó a desplazarse. Fue ahí cuando empezó todo, cuando empezamos a visitar diferentes médicos. Pero en ese momento, pues todos los médicos nos decían que no era nada relevante, que no había de qué preocuparnos y que pues sí, que podía ser un lunar, nos daban algunas cremitas y hasta ahí. Pero yo, el instinto de madre que tenemos, las mamás, cuando te dicen, no, es que aquí hay algo que no está bien. Y entonces yo seguí buscando una respuesta porque esa manchita se seguía desplazando hasta el ojito. Empezaba yo a ver cómo se empezaba a hundir la frente. Y como ya no le crecía, empecé a notar como una atrofia en su carita. Y la llevamos a un hospital donde había varios especialistas. Y recuerdo que a mi hija la vio una dermatóloga, le hacen una biopsia y fue la biopsia que determinaría la enfermedad. Parry-Romber, nos dijeron. Estaba en ese momento el cirujano plástico, había un reumatólogo, estaban los de ortodoncia, estaba la dermatóloga y yo no entendía por qué había tantos especialistas diciéndonos que ella tenía Parry-Romber. No entendía, no sabía lo que era esta enfermedad. La dermatóloga se limitó a decirnos que pues que era una enfermedad rara, que afectaría la mitad de la cara y que sí, que no tenía cura. Pero pues que nos pusiéramos a investigar, a leer un poco para que supiéramos bien de qué se trataba esto. Cuando yo llego a mi casa y me pongo a informarme, fue muy difícil, fue devastador darme cuenta de lo que era. Porque era una atrofia hemifacial progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad del cuerpo se iba a ir deteriorando, que la carita no iba a crecer del mismo tamaño que del otro lado, que se iba a notar esa asimetría, que iba a afectar los huesos, que también venía con convulsiones y que también venía con migraña, que estéticamente es lo que afectaba más. Y de verdad que cuando yo supe todo esto, en ese momento yo me solté a llorar y me pregunté ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? Sentí un dolor tan profundo que caí en una depresión. Todas las noches lloraba, haciéndome la pregunta ¿por qué a mí? Clamaba una respuesta que me cayera del cielo. Pensé, créanme, que nunca podría superarlo. Creía que no tenía salida. Salir a la calle y ver cómo la miraban, estar de hospital en hospital con análisis de sangre, ver a un especialista, ver a otro especialista. Era difícil porque mi hija tan solo tenía 2 años. Y yo me preguntaba, ¿qué va a pasar cuando crezca? ¿Cómo la van a quedar viendo? ¿Cómo la van a hacer sentir? Yo no quiero que pase nada de eso.
Y en mi cobardía, le pedí yo a Dios, llévatela. Yo no quiero que mi hija sufra. Prefiero que te la lleves, Dios mío. Y justo cuando mi hija cumple 3 años, tiene un accidente. La llevamos de inmediato al hospital y oh, sorpresa. El doctor, una sorpresa desagradable. El doctor sale y me dice, señora, si usted es católica, le sugiero que busque a un sacerdote, a un padre, que hable con sus familiares porque su hija tal vez no pase la noche. Mi hija estaba entre la vida y la muerte. No saben lo que yo sentí en esos momentos. Yo me solté a llorar. Me fui en ese hospital, recuerdo que había una capillita. Fui a la capilla, me arrodillé y pedí perdón por todo lo que había yo pedido. Yo le prometí a Dios que si me dejaba mi hija, yo sería la mujer más fuerte, más guerrera y la sacaría adelante y juntas saldríamos de esto. Pero que no me la quitara. Fue muy difícil esa noche. Yo pensé que Dios no me escucharía. Dicen que las palabras son muy fuertes y muy poderosas y es verdad. Son muy poderosas. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Cuando pasaron las horas, había pasado un milagro, que el doctor me dijo, señora, su hija está bien, ya pasó lo peor, es un milagro. Yo no lo podía creer, yo estaba infinitamente agradecida con Dios, con la vida, de ver a mi hija que ella seguiría conmigo. Mi hija seguía viva. Desde ese día soy otra mujer y mi hija está llena de seguridad. La veo sonreír y a veces, claro, triste, pero mi hija a cada momento lo abraza con amor y sigue adelante, más fuerte y aprendiendo cada día. Yo entendí y tomé conciencia de que la clave para superar cualquier incidente está en transformar ese por qué a mí en un para qué a mí. Y así le di un nuevo significado. Porque mi vida entendí que tiene un propósito y que debo luchar por él. Que no debo soltar mis sueños. Porque cuando la vida me ponga de rodillas, tengo que responderle con una sonrisa. Podemos pasar por situaciones difíciles. Puede que tú en estos momentos estés pasando por algo muy difícil y pienses que no tienes salida. Pero créeme que esta situación por la que estás pasando te hará crecer y convertirte en tu mejor versión. Recuerda que tú tienes un propósito que cumplir y este momento era necesario para alcanzar ese propósito. Si necesitas ayuda, búscala. Créeme que yo en este momento tuve todo el apoyo de mi familia. Si necesitas algún doctor, si necesitas alguien que te escuche, no te lo guardes. Desahógate, llora, porque es bueno. Pero analiza el momento y te aseguro que vas a encontrar la respuesta y vas a encontrar ese ¿para qué a mí? ¿A qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que yo tengo que transmitir? ¿Cuál es ese mensaje que yo tengo que dar? Y es ahí cuando vas a encontrar la respuesta. De verdad te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Espero que te haya dejado algún mensaje, esta historia, esta vivencia de mi vida, que en verdad a mí me dejó mucho aprendizaje. Nos estamos saludando para el siguiente podcast. Te mando un abrazo y todo mi amor. Que tengas un excelente día.